Palabra de conocimiento. Dios es omnisciente, es decir, sabe todas las cosas del pasado, del presente y del futuro. En su mente está el conocimiento de todo el tiempo y de la eternidad. Este don es una revelación sobrenatural del propósito de una persona, cosa o suceso. Por medio de este nos es revelado algo que de otro modo jamás hubiésemos conocido. Por ejemplo, a Pedro le fue dado conocimiento del engaño de Ananías y Zafira. Este lo encontramos en Hechos capítulo 5, del 1 al 11. A Eliseo también le fue dado conocimiento de las actuaciones engañosas de su siervo Giezi. Lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 20 al 27. Palabra de sabiduría. Se define como conocimiento y buen juicio para actuar en un momento determinado. Este don está basado en la prudencia, pues la palabra de conocimiento debe ir acompañada de mucha prudencia. Tenemos ejemplos bíblicos como cuando a José se le dio palabra de conocimiento para saber el significado de los sueños del faraón, y también se le dio palabra de sabiduría para saber qué aconsejar a faraón. En Génesis capítulo 41 del 28 al 41 lo podemos leer. Otro ejemplo, a Salomón se le dio palabra de sabiduría para saber quién era la madre del niño. Lo podemos encontrar en Primera de Reyes, en capítulo 3 del 16 al 28. Discernimiento de espíritus. Este es el tercero de los dones de revelación y está limitado solo a una esfera, los espíritus. El don de discernimiento de espíritus es la revelación o la capacidad sobrenatural concedida por el Espíritu Santo al creyente para discernir y hasta ver los espíritus o sus actividades y juzgar si son buenos o son malos, o si son ángeles o demonios. También se puede discernir el motivo oculto o la presencia oculta de Satanás detrás de las acciones de las personas, como por ejemplo a Pedro se le dio discernimiento de espíritu para ver que Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, versículo 3. También otro ejemplo fue cuando a Pablo a través de este don discernió que en esta muchacha había un espíritu de adivinación. Lo podemos leer en Hechos capítulo 16, del 16 al 18. Y otro fue cuando Jesús discernió que detrás de las palabras de consejo por parte de Pedro estaba actuando Satanás. Lo podemos leer en Mateo capítulo 16 del 22 al 23. Don de fe es la confianza sobrenatural en Dios para todos aquellos problemas y necesidades que requieran una solución sobrenatural. Este don de fe es necesario en ocasiones para la operación de otros dones, como por ejemplo el don de milagros. Y de los 3 dones de poder, el don de fe es el mayor. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 9 lo podemos leer. En la Biblia encontramos muchos ejemplos del don de fe. En Hebreos 11 encontramos algunos ejemplos. Hay algo particular en el don de fe y es que generalmente los resultados no son inmediatos, sino a corto o largo plazo. Don de milagros. Un milagro es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, en Josué capítulo 10, del 12 al 13, aquí vemos que Josué ordena al sol y a la luna detenerse. Esto es una suspensión de las leyes de la naturaleza. También encontramos
en Hechos capítulo 13, versículo 11. A través de este don, Pablo hiere a Elimas de ceguera. Don de sanidad. Es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo a través del creyente para sanar toda clase de enfermedades sin ningún medio humano. Este don atrae a las personas al Evangelio. En Mateo 4, 23. En Samaria las multitudes fueron atraídas por medio del don de sanidad y los milagros. Y también este don glorifica a Dios, lo podemos leer en Marcos 2, 12. El don de sanidad sigue operando a distancia. En Hechos capítulo 5, del 15 al 16 también lo podemos leer. Don de profecía. En el griego la palabra profecía significa el que habla en nombre de otro. En el hebreo la palabra significa manar como una fuente. La palabra profecía ha venido a estar asociada con predicción, pero el don de profecía de 1 Corintios 12:10 es declaración ungida e inspirada. Aunque pudiera haber predicción, la naturaleza del don no es para predecir, sino más bien para edificación, exhortación y consolación. Como todos los demás dones, es sobrenatural. Es hablar como el Espíritu nos dé que hablemos, no en lenguas extrañas, sino en el idioma conocido. Ejemplos bíblicos, por ejemplo, en Hechos 21:9. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. El don de lenguas y el de interpretación de lenguas son los 2 únicos dones del Espíritu que no fueron manifestados en el Antiguo Testamento. Sin embargo, fueron profetizados en Isaías 28:11. Evidentemente fueron reservados por Dios para esta presente dispensación. El don de lenguas es la manifestación del Espíritu Santo que le permite al creyente hablar sobrenaturalmente en un idioma desconocido para el que habla. Las lenguas como don y como señal de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo son muy parecidas, aunque no idénticas. Las lenguas como señal son una experiencia personal y privada, y también son un ministerio público. En ejemplos podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que capacita al creyente para expresar en el idioma conocido el significado de lo que ha sido dicho en lenguas desconocidas por medio del don de lenguas. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 dice: ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Dios los bendiga.